Noticentro 1, CMI. Alarma por asesinatos de líderes sociales. En Putumayo, Huila, mataron otros 3. Con supuesta granada y arma de fuego, venezolanos robaron veterinaria en el sur de Bogotá. Uber se plantea demandar a Colombia por incumplir condiciones del TLC con Estados Unidos. Revela nuevo truco para tener una piel fresca en este 2020. Esta es la primera maleta del mundo que no solo carga su ropa, sino que usted podrá viajar en ella. Líderes campesinos y líder comunal asesinados en Putumayo y Huila. Leiner Palacios, líder social, revela que otros 15 líderes están amenazados en Bojayá. Crimen por robo. Fiscal amigo de fiscal asesinado en Cali duda de que homicidio sea por robo. ¿Quiénes son los más buscados por la policía? Hay comandantes del ELN y disidentes de las FARC. Alias Cabullo, disidente de las FARC, el mata líderes en el Bajo Cauca antioqueño. Con panfleto amenazan a venezolanos en Antioquia. Aterrador robo de venezolanos en una veterinaria en el sur de Bogotá. Se robaron más de 10 millones de pesos. Expulsan a 80 venezolanos por cometer diferentes delitos en Bogotá. Taxistas, educadores y trabajadores de la salud amenazan con paro en Bucaramanga. Con Luisa Tobo. Buenos días. Impresionante robo en el sur de Bogotá. Una clínica veterinaria fue asaltada por venezolanos que llegaron con una granada y armas de fuego. A las 13 personas que estaban en el lugar les robaron todo. Natalia Dávila llegó hasta este lugar. Natalia, ¿qué detalles se conocen de este hecho? Luisa y televidentes, buenos días. Pues en medio de este atraco masivo, una de las 13 personas que fue víctima resultó herida en su espalda por arma blanca. Recordemos que fueron 4 los delincuentes que ingresaron hasta esta veterinaria ubicada en el sur de Bogotá y con granada y armas de fuego intimidaron a estas personas que eran clientes de esta veterinaria y también a los funcionarios de esta misma para hurtarles sus pertenencias. En medio de la fuga, uno de los delincuentes de nacionalidad venezolana fue capturado por las autoridades. Lo que nos ha dicho la Policía Metropolitana de Bogotá es que ya tienen en su poder estos videos para hacer trazabilidad de cámaras y poder identificar a estos otros 3 delincuentes que participaron en este robo y poderlos judicializar o en este caso expulsarlos del país. Las pérdidas por este robo masivo ascendieron a 16 millones de pesos en pertenencias, equipos y también efectivo. Hablamos con algunas de las víctimas de este robo masivo y nos dicen que no ha sido el único establecimiento comercial víctima de los delincuentes en esta zona de Bogotá. El comercio está azotado por la inseguridad aquí en el sur de la capital del país. Más adelante ampliaremos esta noticia. Natalia, muchas gracias. Y a esta hora continúa la audiencia contra los 4 capturados que confesaron el crimen del fiscal especializado contra las bandas criminales en Cali. Un fiscal amigo de Alcibiades Libreros asegura que detrás de su asesinato hubo un gran operativo de seguimiento y persecución y pone en duda que los delincuentes hayan realizado toda la planificación del crimen solo para llevarse una cadena de 160.000 pesos. Javier, buenos días. ¿Y cómo avanza la audiencia? Luisa, televidentes, buenos días. Efectivamente, a esta hora aquí en el Palacio de Justicia, en la ciudad de Cali, se lleva a cabo la audiencia contra los 4 implicados en el crimen que acabó con la vida del fiscal especializado Alcibiades Bedoya. En este momento se encuentran en un receso y en pocos minutos la juez del caso decidirá cuál será el futuro de estos 4 delincuentes. Mientras tanto, un fiscal de Cali, amigo de Alcibiades Bedoya y miembro de Azonal Judicial, señala que la hipótesis del robo tiene ciertas dudas, ya que hay ciertos aspectos en cómo se llevó a cabo esta situación. Lo primero que señala el fiscal es que hubo un seguimiento desde la panadería donde se encontraba previamente Alcibiades Libreros observando unos relojes con otra persona. Posteriormente el fiscal se monta a su vehículo, ellos lo persiguen en una motocicleta y en otro vehículo, y finalmente la manera en cómo el delincuente aborda al fiscal para robarlo, no por el lado donde se encuentra el conductor del vehículo, sino por el lado del pasajero. Todo esto ha llevado al fiscal a señalar que hay otra hipótesis, no solo el robo, sino que detrás puede haber un gran criminal, un gran capo, detrás de acabar con la vida de Alcibiades Libreros para quitarlo de encima. Igual estaremos ampliando toda la información al respecto en los próximos minutos aquí en CMI, emisión del mediodía.
Muchas gracias, Javier. Y 2 líderes sociales de Putumayo y una del Huila fueron asesinados en las últimas horas. Las organizaciones de derechos humanos aseguran que nuevos grupos paramilitares, en su mayoría, son los responsables de estos crímenes en el país. Según los defensores de derechos humanos, el 2019 terminó con 103 líderes y defensores asesinados. Ser defensor de derechos humanos es una de las actividades más peligrosas. Estamos hablando que cada 3 días se asesina un defensor de derechos humanos, cada 11 días se judicializa un defensor de derechos humanos y cada día en Colombia 5 defensores de derechos humanos son amenazados. Ante este cruel panorama de muerte, los defensores insistieron ante el presidente Duque para que el gobierno se decida de una vez por todas a crear una política pública para desmantelar a los grupos sucesores del paramilitarismo, tal como quedó plasmado en los acuerdos de La Habana. Hoy vemos cómo estos grupos hacen de las suyas en el Magdalena, por ejemplo los Pachenca, vemos cómo las AGC se tomaron Pogue en el Chocó, vemos cómo están ingresando nuevamente a Curbarabó y Jiguamiandó, cómo hacen de las suyas en el Cauca, en Nariño, etcétera, sin que el gobierno tenga una política clara y efectiva para combatir estos grupos. Para los defensores de derechos humanos, la respuesta del gobierno ante el panorama de asesinato de líderes y defensores solo ha sido militar. El gobierno colombiano no fue capaz de retomar el control de los territorios que abandonó las FARC. Segundo, el gobierno colombiano no ha sido capaz de debilitar la acción criminal de los grupos sucesores del paramilitarismo. Y tercero, lastimosamente persisten redes de corrupción y de connivencia entre actores del Estado y estos grupos. Por ello insisten en que el gobierno inicie la discusión de la propuesta hecha el año pasado en la segunda reunión de la Comisión Nacional de Garantías, en la que se plantean 6 ejes fundamentales para luchar contra las nuevas estructuras paramilitares. Continúa el misterio por el accidente de un avión ucraniano en Irán. El Papa Francisco le pide a los líderes de Latinoamérica acabar con la polarización y el Congreso de Estados Unidos votará hoy para limitar los poderes militares de Donald Trump. Panorama Mundial en Noticentro 1 CMI. Ucrania declaró duelo nacional tras el accidente de un avión Boeing 737 de una aerolínea ucraniana y no descarta que no se trate de un accidente, sino de un atentado. El mandatario Volodymyr Zelensky aseguró que su gobierno tiene en mente varias causas posibles de este siniestro ocurrido cerca al aeropuerto en Teherán, en el que murieron 176 ciudadanos de 7 países. Entre tanto, la aviación iraní anunció que el avión regresaba al aeropuerto por problemas técnicos, pero testigos afirmaron haber visto la aeronave incendiada antes de su colisión. Francia afronta la primera huelga masiva contra la reforma de pensiones en 2020. Las protestas, que se repiten con el respaldo de profesores, personal sanitario, abogados y personal ferroviario, exigen la retirada total del proyecto de ley del gobierno de Macron. Se prevé un día complicado en los transportes y en la red nacional ferroviaria. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por la oposición demócrata, realizará hoy una votación para limitar las acciones del presidente Donald Trump. Esta resolución le impedirá al mandatario efectuar operaciones militares contra Irán sin la autorización del legislativo. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, tomó esta decisión después de que los secretarios de Estado y Defensa entregaran un reporte sobre el operativo en el que abatieron al general iraní Qasem Soleimani. Durante el tradicional encuentro de principio de año con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el sumo pontífice hizo referencia a la situación en Latinoamérica y atribuyó la crisis en la región a la desigualdad y la corrupción. Además, para el pontífice, las polarizaciones cada vez más fuertes no ayudan a resolver los auténticos y urgentes problemas de los ciudadanos, sobre todo de los más pobres y vulnerables, pues se quita la mirada de lo realmente importante. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a ejercicios militares en las principales ciudades del país para los próximos 15 y 16 de febrero. Quiero anunciar que vamos a hacer los primeros ejercicios militares del año 2020. Vamos a hacer unos ejercicios militares especiales de despliegue del sistema de armas, de despliegue de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El brote de neumonía de origen desconocido que ya afectó a 59 personas en el centro de China se debe a un nuevo virus. Así lo anunció la Organización Mundial de la Salud, que señaló que un nuevo coronavirus podría ser la causa de la epidemia que surgió el mes pasado en la gran ciudad de Wuhan. Los coronavirus constituyen un grupo con una gran cantidad de virus que pueden causar las enfermedades más leves comunes en el humano y que incluso pueden llevar a la muerte.
La policía de Islas Canarias en España está buscando a los padres de una niña que fue filmada desde la ventana de un apartamento de vacaciones. El video muestra cómo la pequeña corría por el borde del cuarto piso del edificio sin nada para evitar que cayera al vacío. Por suerte, la menor alcanzó a llegar a otra ventana y volver a entrar al apartamento. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La compañía Uber anunció su intención de demandar a Colombia por lo que califica como una violación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La razón sería el no permitir las funciones de la aplicación en el país. Luego de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de suspender el servicio de Uber en Colombia, la compañía anunció por medio de esta carta dirigida al gobierno nacional su intención de iniciar un pleito internacional por una presunta violación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Tanto Uber como Uber Colombia poseen inversiones protegidas en virtud del tratado. Uber y Uber Colombia, incluidos sus más de 230 empleados en Colombia, han contribuido al crecimiento de la economía de Colombia desde el 2013. La multinacional asegura que las recientes decisiones tomadas contra la aplicación digital han tenido un grave impacto adverso en las inversiones de Uber en Colombia y la viabilidad de sus operaciones en el país. En virtud de la Ley Internacional General, Uber y Uber Colombia buscan una resolución de la disputa mediante consulta y negociación, y a tal efecto solicitar una reunión con usted o con alto funcionario del gobierno que desee designar, para llevar a cabo dicha consulta y negociación a la brevedad posible de la República. El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, se pronunció. No explica Uber muy a fondo esos motivos que esgrime en su carta, no desarrolla los argumentos, pero Colombia ha sido y será siempre en este gobierno defensor de los derechos de todas las empresas nacionales y extranjeras, y hemos sido cumplidores de los tratados internacionales. Queda a la espera la respuesta del gobierno nacional, la cual podría tardar hasta 6 meses. Y luego de las festividades de fin de año, uno de los temas más aclamados es cómo lucir una piel luminosa en el 2020. Por eso tenemos algunos consejos prácticos que puede realizar en su casa para renovar su piel. Conseguir un rostro radiante en el 2020 es posible con 4 pasos prácticos que usted puede realizar en casa. 1. Higiene facial. Es importante en el caso de las mujeres siempre tener la rutina de desmaquillarse en las noches, y en los hombres pues utilizar algún tipo de agua micelar o algún tipo de loción que verdaderamente haga una limpieza profunda. 2. Exfoliación. Un poquito de azúcar, un poquito de miel, un poquito de avena, hacer una pasta, aplicarla, dejarla por 5 minutos y retirarla. Primero, quitar la capa, hacer que pues uno pueda debridar y pueda quitar las capas más superficiales de la piel, en este caso el estrato córneo. Constantemente hay un proceso como de renovación y la piel siempre se mantenga pues hidratada, libre de impurezas. Generalmente lo más recomendable es hacerlo una vez por semana, no más. Un procedimiento que en exceso tiene algunas desventajas. Se está quitando la capa más superficial de la piel, que es una capa protectora también, y va a ser pues mucho más fácil que microorganismos, por ejemplo del exterior, lleguen, contaminen la cara y podamos empezar a tener problemas como perifoliculitis, foliculitis o ya casos como acné. 3. Protección del sol. Siempre usar bloqueador con factor de protector solar de 50 o más. 4. Hidratación. La piel en sus diferentes estratos, pues el contenido y su porcentaje es agua. Entonces lo más importante es de tomar 6-8 vasos de agua al día, como también utilizar productos que ayudan a hidratar la piel. Claves para lucir bien este año. Desarrolladores estadounidenses crearon una maleta inteligente que no solo es capaz de transportar sus pertenencias, sino a usted mismo. Se trata de Náucrates, una maleta construida sobre un motor eléctrico, un chasis de material reforzado y posapiés retráctiles en la que usted se puede montar y transportarse hasta por 7 kilómetros. Se puede manejar con una aplicación de su celular o con un control remoto y alcanza una velocidad de hasta 8 km por hora. Además de lo que usted empaque, Náucrates soporta un peso de hasta 120 kilos. Esta maleta tiene una serie de sensores radioeléctricos y un procesador de inteligencia artificial que le permiten programarla para que siga a su dueño hacia donde vaya. Los sensores le permiten evitar obstáculos y accidentes y el procesador le ayuda a detectar los cambios de velocidad del usuario para que no le pierda el paso si este tiene que salir corriendo de repente, como suele ocurrir en los aeropuertos del mundo. Su chapa funciona con un detector de huella, tiene un GPS integrado que le permite ubicarla en cualquier lugar del mundo. Gracias a su comando de atención, la maleta llegará a usted cuando la llame y una alarma le avisará en su celular si se le llega a olvidar en algún lugar.
Además tiene un sistema para cargar hasta 3 dispositivos móviles diferentes y una batería recargable que le da poder al motor, la cual garantiza hasta 20 horas de vida y se recarga totalmente en tan solo 2 horas. Es a prueba de agua, ultra resistente y tiene una capacidad de empaque de 36 litros. Su costo será de $500, cerca de $1,5 millones. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Sigue la alerta por el crimen de líderes sociales. Una líder social y 2 campesinos fueron asesinados en las últimas horas en los departamentos de Huila y Caquetá. Este caso se presenta horas después de que el presidente Iván Duque se reuniera con las Fuerzas Armadas y la policía para reforzar la protección de los líderes amenazados. Mientras el gobierno anuncia medidas para la protección de los líderes sociales y campesinos, se registraron nuevos crímenes en varios departamentos del país. Fue asesinada Mireya Hernández Guevara, de 48 años, integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio 20 de Julio de Algeciras, Huila. En Puerto Guzmán, Putumayo, fue asesinado Carlos Quintero, quien según sus familiares hacía parte del programa de sustitución de cultivos de coca. Y en Puerto Caicedo, también en el departamento del Putumayo, fue asesinado el campesino Emilio Campaña. Leiner Palacios, reconocido defensor de derechos humanos y quien en la última semana fue blanco de amenazas por parte de grupos ilegales que operan en Bojayá, le contó a Noticentro 1 CMI detalles de otras amenazas a líderes en el Pacífico colombiano. La labor del liderazgo en el Pacífico colombiano se convirtió en la labor más peligrosa que puede existir en Colombia. El reconocido líder social Leiner Palacios denunció lo que serían varias amenazas en el Pacífico de Colombia. Más de 15 personas en amenazas en la zona de Guapi, más de 10 personas en la zona de Tumaco, en Buenaventura más de 15 personas también. En Bojayá tenemos conocimiento de alrededor de 8 líderes que han sido amenazados. Este líder hizo unas peticiones formales al presidente Iván Duque. En términos de implementación de acuerdo de paz, en términos de la posibilidad de una salida negociada del conflicto armado y una implementación más profunda en materia de derechos humanos a las comunidades en el Pacífico colombiano fueron nuestras exigencias. Asegura que sus amenazas de muerte provienen de un grupo armado específico. Era claro que eran los del Clan del Golfo, que se identifican allá todo el mundo conocido como la AGC. Leiner espera una pronta respuesta por parte del gobierno nacional. Esperamos que nos dé respuesta pronto, como se comprometió, en analizar cada una de las iniciativas que teníamos en este documento, y esperamos que las decisiones que el señor presidente tome contribuyan a la tranquilidad de las comunidades, no únicamente de Bojayá, sino también del Pacífico colombiano. Palacio rechazó los asesinatos que se conocieron a líderes en las últimas horas. Y en Cali sigue la audiencia de los sicarios que confesaron el crimen del fiscal especializado contra las bandas criminales Alcibiades Libreros. La hipótesis de que el crimen fue por robarle solo la cadena sigue generando dudas. Javier, buenas tardes. ¿Y cómo avanza la audiencia? Luisa, televidentes, a esta hora en el Palacio de Justicia se lleva a cabo la audiencia de condena, donde se dictará condena contra los 4 implicados en el robo y posteriormente asesinato del fiscal Alcibiades Libreros. Mientras tanto, un fiscal de la ciudad ha colocado en duda y ha dicho que no se puede descartar la hipótesis de que detrás de esta muerte haya un gran criminal que buscaba sacar del camino al fiscal especializado. José Freddy Restrepo es fiscal tercero ante el Tribunal de Cali y directivo de Nacional Judicial. Señala que algunos funcionarios de la Fiscalía creen que no se puede aseverar que solo por robarle una camándula de 160.000 pesos haya sido asesinado Alcibiades Libreros. Lo venían siguiendo desde la panadería que estaba diagonal a donde reside, y ya ahí lo habían ubicado. Tenemos entendido que la banda que lo hizo ha hurtado en ese lugar varias veces. Llegan, encañonan, quitan la joya y se van. ¿Por qué no lo hicieron allí cuando estaban con él en ese momento? Señala Restrepo que quedan dudas sobre la manera en que el homicida aborda al fiscal, por el lado del pasajero para realizar el robo y no directamente por donde conducía. La experiencia enseña que cuando alguien va a untar una joya, una cadena por ejemplo, a alguien que está en un vehículo, y si es el conductor pues se la arrima al tope
toma directamente la joya y la retira. Hacerlo por el otro lado, a 1,5 metros, 2 metros, dificulta el acceso al elemento, la posibilidad de que hubiera salido por la otra puerta, que hubiera arrancado el vehículo, cualquier cosa. Y sostiene que para realizar el hurto se llevó a cabo un amplio operativo de seguimiento al fiscal con una motocicleta y un automóvil. Todo ese operativo solamente por una cadena no es tan fácil. Todo lo anterior ha llevado a varios funcionarios de la zona judicial a dudar de la hipótesis del robo y plantean que detrás puede haber un gran criminal que estaba interesado en desaparecer al fiscal especializado. Alguien haya estado interesado en contratar a fleteros o atracadores para hacer eso, sabiendo que eso contribuye a desviar la investigación. Además, el fiscal denunció que el 23 de diciembre uno de los delincuentes había sido capturado con porte ilegal, estaba en domiciliaria y en esa condición volvió a delinquir. Y mucha atención que hace pocos minutos, mientras se llevaba a cabo la audiencia en contra de estos 4 delincuentes implicados en la muerte del fiscal Alcibiades Libreros, otro fiscal en la ciudad acaba de denunciar que fue víctima de un asalto a mano armada en el norte del municipio de Santiago de Cali, mientras se encontraba con otra persona departiendo en un restaurante de comida de mar. Lo que ustedes observan son las imágenes del momento en que delincuentes ingresan hasta el restaurante y con revólver en mano asaltan a estas 2 personas, al fiscal y su acompañante, en un restaurante. Hasta el momento el fiscal no ha reportado que haya sido víctima de agresiones por parte de esos delincuentes. Los fiscales han pedido que se aumenten las medidas de protección para jueces y fiscales en la ciudad de Santiago de Cali. Información desde la capital del Valle del Cauca, Javier Ramírez, Noticentro 1, CMI. Javier, muchas gracias. Y la Policía Nacional dio a conocer un nuevo cartel de las 30 personas más buscadas en el país por crímenes en contra de excombatientes de las FARC. Son 30 personas las que aparecen en el cartel publicado por las autoridades de los más buscados en el país. En la página están distribuidos por valores de recompensas que se ofrecen para dar con el paradero de estos sujetos señalados de atacar a excombatientes de las FARC. Se ha creado un nuevo cartel. Ese cartel es el de los más buscados por afectación a personas en proceso de reincorporación de las FARC. Este cartel estará siendo lanzado el día de hoy como estrategia por parte del señor presidente de la República, el Ministerio de Defensa y todas las autoridades del Estado colombiano. En primera línea aparecen 3 cabecillas de la guerrilla del ELN por los que se ofrece hasta 4.000 millones de pesos. Alias Antonio García, alias Gavino y alias Pablito son los más buscados. Inmediatamente aparece alias Pablo Beltrán, por el que se ofrece una recompensa de hasta 2.100 millones de pesos. Con un valor inferior de 1.000 millones de pesos está alias Majin Buu y alias Marlon del grupo delincuencial Gao Residual, que opera en el Cauca. Con 500 millones de pesos de recompensa por su paradero aparecen 6 hombres, entre ellos alias Contador del grupo Gao Residual, alias Alberto del ELN y alias Vallenato de los Pelusos. Otros 18 señalados aparecen en la lista publicada por la policía con recompensas desde los 10 millones de pesos hasta los 82 millones. Estos hombres, pertenecientes a al menos 5 grupos armados, delinquen y siembran terror en zonas como Cauca, Bajo Cauca Antioqueño, Nariño y el Pacífico colombiano. Alias Cabullo, un disidente de las FARC que operaba con la antigua guerrilla en el Bajo Cauca Antioqueño, se ha convertido en la principal amenaza de líderes sociales en esta región del país. Por Cabullo, la policía ofrece 500 millones de pesos. Yusi, buenas tardes. ¿Y quién es alias Cabullo? Hola Luisa, buenas tardes. Según información de inteligencia de la policía, es un disidente. Antes de los acuerdos de paz, había ingresado en el 2010 a la guerrilla del Frente 36 de las FARC en el norte del departamento de Antioquia. Tiene 28 años y entre su prontuario delictivo están más de 70 homicidios, extorsiones y desplazamiento forzado. Ricardo Abel Ayala, conocido con el alias de Cabullo, es señalado como máximo cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las FARC y uno de los más peligrosos y sanguinarios delincuentes de Antioquia. Es una persona que busca generar acciones notorias a través de la violencia y si lo tiene que hacer con sus propios hombres, así lo ha hecho contra los integrantes y personas que en su momento hicieron parte de las filas armadas de las FARC. A sus 28 años, su prontuario delictivo incluye sicariatos múltiples con homicidios selectivos en el norte del departamento en municipios como Briceño, Yarumal, Valdivia e Ituango. Entre sus crímenes más repudiados está el de 3 geólogos de una multinacional minera en septiembre de 2018.
Entre otros delitos están las finanzas ilegales por narcotráfico, reclutamiento forzado y desplazamiento de campesinos. En el año 2010 había ingresado a las filas de las FARC y las abandonó tras los acuerdos de paz para rearmarse en las disidencias y causar terror y muerte en Antioquia. Por él, la policía ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Y en otras noticias, a las 12:09 del mediodía, en las últimas horas, la Policía Metropolitana capturó a un hombre señalado de ser uno de los más buscados del municipio de Bello y que al parecer pertenecería a la banda de Niquía Camacol. Se trata de un hombre conocido con el alias de Papas, de 35 años, quien es señalado de múltiples delitos como extorsión, también intimidaciones al comercio en el municipio de Bello y desplazamiento de algunas poblaciones. Este hombre quedó a disposición de la Fiscalía en las últimas horas, en donde será procesado por sus delitos. Y también en más noticias de Medellín, hay un panfleto que causa temor en el corregimiento de Altavista, en donde se anuncia una presunta limpieza social a ciudadanos venezolanos que estarían, al parecer, delinquiendo. Este es el panfleto amenazante que circula en el sector Manzanillo del corregimiento de Altavista en Medellín, en el que un grupo armado anuncia una presunta limpieza social a ciudadanos venezolanos que estarían delinquiendo en algunos barrios de la ciudad, señalándolos de hurtos y abuso sexual. Autoridades investigan la procedencia, aunque no descartan que pueda ser un caso de xenofobia. El año anterior tuvimos una afectación, cerca de 20 ciudadanos venezolanos fueron asesinados. Además del panfleto, en redes sociales también circulan denuncias y rechazo a venezolanos que se ubican en los semáforos. Representantes de la comunidad en Colombia piden no ser estigmatizados. La inmensa mayoría de los que están llegando acá a Colombia son personas honradas, son personas honestas, son personas que quieren salir adelante. Ciudadanos del vecino país estarían siendo usados por combos para delinquir. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció medidas contra quienes los instrumentalicen. Los combos que estén utilizando a venezolanos se están aprovechando de su situación de migrantes y por tanto podrían estar cayendo en el delito de trata de personas. En 2019, 20 venezolanos fueron asesinados en Medellín por retaliaciones entre grupos delincuenciales. Por ahora esta es una amenaza generalizada a través de este panfleto, pero las autoridades hacen un llamado para quienes tengan esta vida en riesgo, hagan la denuncia ante la Fiscalía. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, gracias. Con granada y armas de fuego, un grupo de venezolanos robaron una veterinaria en el sur de Bogotá. Las personas que estaban en el lugar fueron amordazadas por varios minutos. Regresamos con Natalia Dávila. Natalia, ¿qué nuevos detalles se conocen de este robo? Luisa y televidentes, buenas tardes. Mire, una de las 13 personas que fueron víctimas de este atraco masivo sufrió heridas en la espalda con arma blanca. Las pérdidas por este robo ascendieron a 16 millones de pesos porque se llevaron equipos, pertenencias y también dinero en efectivo. Intimidándolos con una supuesta granada y armas de fuego. Así fue como 4 delincuentes atracaron a 13 personas que se encontraban en una veterinaria ubicada en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Como se observa en el video, primero ingresa un hombre de camisa azul, le hace preguntas a una empleada mientras verifica el lugar y posteriormente se va. Ingresaron preguntando por baños para una estética canina y dio las dimensiones de la mascota y de cómo sería el procedimiento de la estética. Después de unos minutos ingresan los otros 3 cómplices. El primero, un hombre de chaqueta azul, quien es el que carga en su mano izquierda la supuesta granada, amenazando a los clientes del lugar de accionarla si ponían resistencia. Que iban a hacer estallar el edificio con una granada, que no paramos a decir nada, que estuviéramos quietos y que les diéramos todas las pertenencias. Había un menor de edad, un niño, que entró en estado de shock, de pánico, entró en llanto y había una señora de la tercera edad. Otros 2 hombres de camisa rosada portan armas de fuego y son quienes acorralan y encierran a las víctimas en un cuarto. Me colocaron una pistola en el pecho, me llevan a un costado hacia un consultorio, me empiezan a decirme que la billetera, que las joyas y el reloj. En un instante me dice que me quite los cordones de los zapatos y le pide a una de mis compañeras que me coloque, que me amarre de pies y manos. En medio del atraco masivo, otro cliente, sin saber qué estaba ocurriendo, ingresa con su mascota al establecimiento, pero también es reducido. Y el chico puso un poco de resistencia y lo lastimaron, le alcanzaron a propinar como
lo chuzaron como en 3 partes de su espalda. El chico también entra, le quitan los zapatos, también lo tiran a amarrar. En ese momento uno de los delincuentes baja y le dice que ya todo está listo, que ya viene el taxi. 10 minutos duró el hurto, se llevaron 16 millones de pesos en equipos y efectivo y en medio de la fuga uno de los delincuentes fue capturado. Que por favor estén pues pendientes de todo el sector del comercio porque en general todos están siendo víctimas, no creo que no hemos sido el único establecimiento de comercio del sector el que ha sufrido este tipo de ataques. La Policía Metropolitana de Bogotá ya tiene en su poder los videos para identificar a los demás responsables. Las víctimas además hacen un llamado para que la policía haga más presencia en esta zona, pues aseguran que no ha sido el único establecimiento comercial víctima de hurto en los últimos días. Es por el momento la información que registramos desde el sur de Bogotá. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Por diferentes delitos como hurto y microtráfico, 80 venezolanos han sido expulsados del país. Por delitos como hurto, microtráfico, porte ilegal de armas y homicidio, fueron expulsados del país 80 ciudadanos venezolanos que permanecían en el sur de la capital. La Policía Metropolitana de Bogotá y Migración Colombia adelantan estrategias para evitar que esta población incremente la inseguridad. Aquí hay una disponibilidad de 24 horas, eso hay que reconocerlo. Migración Colombia tiene toda la disponibilidad, los jueces, la fiscalía, porque se evidencia que la participación de ciudadanos extranjeros irregulares es bastante, ha aumentado la participación de estas personas en las conductas punibles. Las localidades de Kennedy, Bosa, Barrios Unidos y Antonio Nariño han sido las zonas más afectadas por la delincuencia a manos de migrantes. Y a pesar de que en ocasiones son capturados, es difícil su judicialización. No logramos una plena identificación en la mayoría de los casos, pues porque no contamos con una base de datos de enlace con el país vecino en el caso de Venezuela. Pero de igual forma, como son identificados por unas huellas dactilares al momento y el sistema que maneja Policía Judicial, este antecedente nos sirve para presentarlo como identificación preliminar ante Migración Colombia. El llamado es a que los bogotanos que sean testigos de estos hechos ayuden reportando al 123. Crecen las hipótesis por el avión accidentado en Irán, entre ellas que la aeronave fue blanco de un atentado, que el siniestro se produjo por fallas en un motor o que el avión fue derribado por uno de los misiles lanzados la misma noche del accidente. Continúa el misterio sobre el accidente aéreo ocurrido ayer en Teherán. Un informe preliminar publicado por la aviación iraní afirma que el avión giró a la derecha para volver al aeropuerto por problemas técnicos y que ni el piloto ni la tripulación transmitieron ningún mensaje de radio sobre las inusuales circunstancias y que testigos, incluyendo la tripulación de otro vuelo que pasaba por la zona, dijeron ver el avión envuelto en llamas antes de estrellarse. Entre tanto, el gobierno de Ucrania declaró duelo nacional luego de que 176 ciudadanos de 7 países murieran en este siniestro de un avión Boeing 737 de una aerolínea ucraniana y no descartan que se trate de un atentado. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que investigadores del país llegaron ya a Irán para colaborar en la pesquisa, encontrar las verdaderas causas y repatriar a los 11 ucranianos que iban a bordo. Y reaparece un brote de neumonía mortal en China. La Organización Mundial de la Salud ya prendió las alarmas. Un nuevo virus tiene a las autoridades chinas con las alertas encendidas. El misterioso brote de neumonía del que se han contagiado 59 personas de la ciudad de Wuhan correspondería a una nueva cepa de un coronavirus, similar al que causó el síndrome respiratorio agudo grave SARS, una epidemia potencialmente mortal que durante los años 2002 y 2003 acabó con la vida de más de 700 personas en todo el mundo y tuvo su origen en el gigante asiático. La misma Organización de la Salud teme que el brote de neumonía en China sea producto de un nuevo coronavirus, un patógeno que suele atacar las vías respiratorias de los mamíferos y hasta la fecha solo se conocían 6 cepas de la familia del virus. El origen de la mayoría de estas infecciones se localizó en un mercado de pescados y mariscos en el que se comercializaban animales vivos. Desde entonces la zona ha permanecido cerrada y en cuarentena. Hasta la fecha ninguno de los enfermos ha fallecido, aunque varios están en estado crítico. Y el Brexit está a un paso de su aprobación en el Parlamento británico, que hoy celebra la histórica votación final de la ley de retiro del Reino Unido de la Unión Europea. Reino Unido se dispone a lograr lo que por 3 años pareció imposible. Hoy la Cámara de los Comunes celebra la histórica votación final de la ley de acuerdo sobre el retiro del Reino Unido de la Unión Europea,
que podría recibir la tan esperada luz verde del Parlamento británico, que ahora es controlado por la aplastante mayoría conservadora del primer ministro Boris Johnson. El texto, inicialmente negociado por la ex premier Theresa May y modificado por Johnson tras su llegada al poder en julio, había sido reiteradamente rechazado por el Parlamento, que obligó 3 aplazamientos de la fecha límite y le costó la cabeza a May. Con su acuerdo de Brexit, Johnson está a punto de cumplir su promesa de sacar sí o sí al Reino Unido del bloque comunitario antes del 31 de enero. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, ¿qué va a pasar con los lancheros involucrados en el accidente en Choloncito, Cartagena? Ya les contamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Nada fácil tienen las autoridades y la comunidad en Santander tras el anuncio de paro por varios sectores en esta región del país. Ana Mercedes Ariza en Bucaramanga. Ana, ¿quiénes se irían a paro y por qué? Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues son 3 los sectores que ya anunciaron parálisis por incumplimientos del gobierno: los maestros, el sector salud y el sector transporte de Bucaramanga. Solo uno ha fijado fecha: los maestros, para este 21 de enero. Los incumplimientos del gobierno a los acuerdos pactados el año anterior en temas financieros tienen molestos a varios sectores de la economía santanderiana que ya anuncian parálisis. Uno de ellos, el transportador en Bucaramanga. Es exigir que haya un transporte digno para las comunidades, para los barrios, que haya un transporte eficiente y para los propietarios que sea un transporte sostenible. No nos vamos a cansar, esta es una lucha que estamos comenzando. El alcalde les pide diálogo antes que protesta. Las acciones de hecho realmente no generan soluciones, y acá la invitación es a mantener un diálogo abierto, buscando soluciones, porque al final lo que más nos debe interesar es el bienestar ciudadano. Sin haber iniciado labores, los maestros también anuncian paro para este 21 de enero. Este 21 de enero apoyar la convocatoria al inicio de un paro nacional. En lo que hace referencia al sector de la salud, la crisis de más del 50% de la red hospitalaria, con un déficit que supera los 250.000 millones de pesos, provoca una parálisis que el gobierno espera conjurar con diálogo. No podemos permitir de que se vayan a paro nuestros hospitales del departamento, que nuestra república, a pesar de la difícil situación, pues hoy nuestra atención a esta población pues no se puede seguir afectando. Diálogos a todo nivel adelantan los gobernantes departamentales y municipales con los sindicatos de estas agremiaciones para evitar un inicio de año enmarcado en protestas. Otro sector que también podría ir a paro es el de los estudiantes, o mejor, continuar en paro. La UIS ha previsto inicio de labores para este 13 de enero, pero los estudiantes no definen aún si levantan su protesta. Estamos atentos al desarrollo de esta noticia. Es todo por el momento en Bucaramanga. Para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Ana Mercedes, muchas gracias. 10.000 subsidios a jóvenes estudiantes de la Universidad del Atlántico podrían perderse por el paro de más de 2 meses en ese centro de educación superior. Hoy se hizo un llamado a los estudiantes a levantar el paro académico y que se permitan trámites administrativos para gestionar los recursos. Jorge, buenas tardes. ¿Y qué va a pasar con estos subsidios? Luisa, muy buenas tardes. Son subsidios por el orden del $1.000.000, entre $1 millón y $1,5 millones de pesos por cada estudiante. Unos 10.000 a 15.000 millones de pesos, lo que podrían perderse, según se advierte por parte de la Gobernación del Atlántico. Los 10.000 subsidios del programa Jóvenes en Acción de Prosperidad Social fueron gestionados en el último bimestre de 2019, pero a raíz de la imposibilidad de trámites administrativos y del paro de estudiantes, podrían perderse. La problemática que existe hoy es que como la universidad está en paro, estos subsidios se pueden perder porque estos subsidios son a través de convocatoria y la convocatoria de estos subsidios se abre a finales del mes de enero y se cierra a principios del mes de febrero. El tema es complejo porque la sede administrativa está bloqueada. Para que le entreguen estos subsidios, uno de los requisitos es que el estudiante esté matriculado. Entonces quiere decir que cuando él se matricula, que accede al subsidio, únicamente presentando que está matriculado, una certificación de la universidad, es cuando el DPS le empieza a desembolsar este subsidio a los estudiantes. Claro. Además, los nuevos estudiantes que habían conseguido un cupo en esa alma mater no podrían inscribirse por no estar matriculados. Estamos hablando de que cada subsidio es alrededor de $1 millón o más de $1 millón dependiendo la bolsa que abre el DPS. O sea que estaríamos hablando que si son 10.000 subsidios, estaríamos hablando más o menos de entre 10.000 y 15.000 millones de pesos. Los estudiantes de la Universidad del Atlántico estarían celebrando una asamblea general
el 24 de enero próximo y solo allí se decidiría si se levanta o no el paro general. Ese cese de actividades de los estudiantes inició el pasado 25 de octubre. Información en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. A la Capitanía del Puerto de Cartagena llegaron los lancheros que provocaron el grave accidente en el que 2 turistas resultaron heridos en Choloncito. Evelyn, muy buenas tardes. ¿Y qué tipo de sanción pueden recibir estas personas? Buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues el tipo de sanción precisamente está en investigación, porque esto lo determina la Capitanía de Puerto. Por el momento les puedo decir que esta lancha fue encontrada muy cerca al lugar del accidente y voluntariamente los involucrados de las 2 lanchas se presentaron en las últimas horas precisamente ante la Capitanía de Puerto para responder por lo sucedido. A disposición de la Capitanía de Puerto de Cartagena se encuentra una de las embarcaciones involucradas en el accidente que causó lesiones a 2 turistas bogotanos en la isla de Choloncito, ubicada en Tierra Bomba. La lancha, detenida en la estación de guardacostas, es la que remolcaba la dona al momento del accidente. Estaba ya en la playa, ya no tenía motor, tocó remolcarla y traerla hasta la estación de guardacostas de Cartagena. Los involucrados de ambos vehículos acuáticos se presentaron en las últimas horas ante la Capitanía de Puerto para responder por los hechos. De acuerdo con guardacostas, este acto voluntario podría ser tenido en cuenta como una atenuación a la falta, mas no los exime de su responsabilidad. Tanto el personal que estaba en la lancha que estaba siendo remolcada como la que causó el accidente se presentaron ante la Capitanía de Puerto para iniciar la investigación administrativa que le corresponde. Determinar la responsabilidad de cada involucrado le corresponde a la Capitanía de Puerto. Bueno, hay que resaltar, Luisa y televidentes, que ellos no fueron capturados, se presentaron voluntariamente ante la Capitanía de Puerto. La DIMAR precisamente recuerda que los bañistas, tanto nativos como turistas, deben ser responsables al momento de usar este tipo de atracciones. Por ejemplo, la que encontraron fue tipo pesca, no para estas actividades autorizadas debidamente por la DIMAR. Eso es todo desde Cartagena, Noticentro 1, Evelyn Díaz, CMI. Evelyn, muchísimas gracias. Y hay alerta roja en Antioquia por heladas y por incendios forestales que amenazan cultivos de agricultores. Regresamos con Yusi a Medellín. Yusi, ¿cuáles son las zonas más afectadas? Luisa, para el caso de estas 8 alertas en las heladas afecta principalmente la región del norte, donde hay una zona montañosa de clima frío y donde también hay algunos páramos. Y para el caso de los incendios forestales, que son 7 las alertas, afectan al Bajo Cauca, Urabá y el municipio de Girardota. Las bajas temperaturas de las madrugadas provocaron 8 alertas rojas por heladas en Antioquia, en los municipios de Angostura, Belmira, Entre Ríos, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, San Pedro, Santa Rosa y Yarumal. Es unas muy bajas temperaturas en las madrugadas, lo cual pues produce afectaciones en los cultivos. Las altas temperaturas de las tardes unidas al tiempo seco tienen en alerta roja por incendios forestales a 7 municipios: Girardota, Arboletes, San Juan de Urabá, Cáceres, Caucasia, El Bagre y Nechí. Tenemos un material vegetal muy seco, la tierra está muy seca. En el Cerro Tutelar de Envigado, sur del Valle de la Burrá, un incendio forestal acabó con 2 hectáreas de vegetación. Personal de bomberos controló la conflagración. Entre las principales recomendaciones es no dejar expuestos elementos que puedan causar llamas en estos cerros y también en zonas boscosas. Esto desde Medellín, para Noticentro 1 CMI, Yusi Chaparro, feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Hasta aquí las noticias en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda la Medium y a las 9 en punto de la noche, una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.